este momento. Mm, entonces la revolución industrial lo que dijo fue traer mucha más mercancía, mucho más proyecto de vida, mucho más beneficio, pero obviamente ese beneficio va a estar determinado por una condición sencilla y es quién es el dueño de la máquina. Como dicen por ahí coloquialmente, el dueño del balón es el que lleva la ventaja, porque el dueño del balón es el que escoge quién juega, quién no juega, cuándo juega y en qué equipo. Eso mismo ocurre con las máquinas en la revolución industrial. El dueño de la máquina es el que decide quién trabaja, a cuánto le pagan, cuánto trabaja y en qué trabaja. ¿Ve? Y el trabajador pues simplemente es el que se tiene que de alguna manera acomodar a lo que el dueño le diga, porque pues él es el que tiene la forma de trabajo, o sea, él tiene la herramienta de trabajo inicial que era la máquina de vapor. Y por eso hablamos que la revolución industrial de alguna manera es el resultado, o mejor, nosotros hoy, siglo XXI, somos el resultado de la revolución industrial. Y si ustedes se dan cuenta, hagan este ejercicio ahorita que termine la clase o en la tarde, hagan este ejercicio en la casa. Váyanse a todos los lugares de la casa y miren qué cosas que hay en la casa hacen parte de la industria o salieron de una industria y se van a dar cuenta que casi el 90% de las cosas que tenemos nosotros diariamente tiene que ver con industria, tiene que ver con un tipo de marca, desde las ollas donde hacen el chocolate, la misma marca del chocolate, eh, la ropa que se ponen, el cepillo de dientes que usan, la crema que usan, los que se afeitan, la afeitadora, las niñas que se echan cremas para la noche y para el día, el balón de fútbol. Todo eso hace parte de lo que es hoy la revolución industrial de hoy. Si ustedes se dan cuenta, hoy todo lo que tenemos lo tenemos casi que el 90% no porque lo hayamos hecho, sino porque lo pudimos comprar. Y porque lo pudimos comprar a una marca que de alguna manera es, pues como su nombre lo dice, es marca. ¿Por qué es marca? Porque hace productos. ¿Y por qué hace los productos? Porque la gente los consume. Y por ese motivo se convierten en marca. Por ejemplo, un celular. Un celular, ya vemos los más costosos ahorita que son los famosos iPods, los iPhone, los de la marca de la manzanita, los de Apple. Son los celulares más caros que hay en el mundo hoy. Pero si uno se da cuenta, no son los mejores celulares que hay. Hay mejores celulares casi que a mitad de precio y hasta menos de lo que vale un iPhone. Pero el iPhone es marca. Entonces la gente consume la marca porque de alguna manera la marca genera estatus, ¿cierto? No es lo mismo ponerse unos zapatos Adidas originales que unos Adidas de 4 rayas, por ejemplo, que uno sabe que no son Adidas. No es lo mismo ir a comprar por ejemplo, una sudadera Nike que una sudadera Mike, que le cambia la N por la M y uno ya sabe que no es la original. ¿Por qué? Porque ese pensamiento que tenemos hoy de que la marca es importante, precisamente viene desde hace 100 años, 150 años, cuando nos empiezan a involucrar en el cuento de la industria. La industria genera cosas muy grandes al mayoreo y esas cosas al mayoreo son las que generan de alguna manera las marcas que tenemos hoy. A final de la revolución industrial, por ejemplo, aparecen los autos a gasolina. Y el primer auto a gasolina, o sea, oficialmente marcado como auto para una sola persona con motor a gasolina, fue de un señor que se llamó Henry Ford, creador de la marca Ford. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos vehículos, muchos elementos empiezan a aparecer y se convierten en las marcas que tenemos hoy a final del siglo XIX y comenzando el siglo XX. 1923 creo que aparece un ingeniero japonés que se llamó Yoshiko Suzuki. Y Yoshiko Suzuki, pues obviamente ustedes saben el apellido a que genera. La marca Suzuki en motos y luego pues en autos, pero sobre todo en motos.
Kendo Suzuki era el dueño del, era un japonés ingeniero que le puso un motor a una bicicleta y empezó a darse cuenta cómo poderla mejorar y tal, y ahí empezaron a aparecer las primeras motos de esa marca. Muchos elementos, muchas cosas de las que tenemos hoy tuvieron su origen en la revolución industrial y hoy simplemente tenemos esa gran cantidad de productos en el mercado que son marca y nosotros decimos, oye, esto tan bueno, pero ¿esto de dónde salió? Muchos vienen de ese estilo o son la evolución de lo que pasó en esa época. ¿Listo? Claro, ya no tenemos carros que funcionen a carbón, por ejemplo, pero sí tenemos todavía las marcas de los primeros carros que funcionaron a carbón y que luego pasaron a gasolina. Hoy no tenemos, por ejemplo, trenes a vapor, ¿cierto? Que funcionen con la locomotora del tipo que pita y tal. Pero, por ejemplo, hoy tenemos motores a gasolina que jalan lo mismo que jalaban en esa época un motor a gas, como los que tienen Transmilenio hoy. Eh, Hoy, por ejemplo, no tenemos, las armas. Las armas también se convirtieron en una empresa y una industria grandísima. Tan grande fue que esa industria de las armas de finales del siglo XIX va a tener una gran explosión, lastimosamente, con la Gran Guerra o también llamada la Primera Guerra Mundial, que es el último tema que vamos a ver este año, que alcanzamos a verlo. Entonces, pues de alguna manera lo que tenemos hoy es simplemente o la evolución o la transición de eso que se creó a finales del siglo XIX y que hoy todavía tenemos o evolucionamos. ¿Listo? Entonces, eso es para que se den cuenta que esto no es tan viejo. Entonces, con esta explicación cortica, ahora aquí vamos con su guía número 7. Les comparto la pantalla en este momento para que la puedan ver los que ya le hicieron. Y aquí tengo varios que ya le hicieron la guía número 6 y la guía número 7. Pero no hay problema, simplemente las vamos a retomar. Y los que no la han hecho, por favor, háganla, porque ya vamos a empezar a la guía número 7 y muy seguramente les subiré la próxima semana ya la guía número 8, porque ya esa es la primera guía de septiembre. Hagamos cuenta de una cosa, muchachos. Tenemos máximo 10 clases, ya no nos quedan más, porque esta semana tenemos 2, la otra semana alcanzamos a tener 2, la siguiente 2, o sea, ya van 6. La de octubre perdemos una semana, que es la semana de octubre, y luego creo que hay 2 lunes festivos. Entonces, pues tengan en cuenta que de verdad, clase nos quedan por ahí entre 10 y 12 clases máximo. Entonces, pues hay que procurar avanzar en los temas para alcanzar a verlos todos. Bueno, entonces la guía número 7, como les digo, la 7 y la 8 van de la mano. Yo procuro hacer guías que vayan en parejitas. Entonces la 7 y la 8 son guías que nos hablan. Yo tengo por aquí la gatica que nos trajeron nuevamente. Entonces está aquí molestando. Bueno, la guía número 7 y la guía número 8 son muy parecidas, pero el tema es distinto, aunque están hablando de lo mismo. La guía número 7, entonces que la presento aquí, que es la que ya está en internet para que la descarguen, ya está en el colegio para que la recojan, nos habla de varios elementos de esa revolución industrial, que no podemos entender la revolución sin entender estos elementos. Entonces, el primero de ellos es la famosa producción en masa, que creo que de eso ya habíamos hablado. Rápidamente, ¿qué es producción en masa? Producción en masa es hacer esto, el mouse. Producción en masa es hacer esto, el celular. Producción en masa es hacer la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Las producciones en masa, ¿qué son? Son muchos productos, pero de un mismo objeto. Eso es lo primero que va a revolucionar la economía. Ya no tenemos varias personas haciendo a mano, como decíamos la clase pasada, haciendo a mano un busito, sino que ya tenemos una máquina que saca 1000 buzos en el día, saca 500 buzos en el día, iguales, de la misma medida, del mismo material, de la misma lana, del mismo color. Eso es producción en masa, cuando tenemos mucho de un mismo producto. ¿Listo? Y obviamente para que la producción en masa exista, tiene que haber un consumo en masa, es decir, que mucha gente quiera lo mismo.
lo que les dije ahorita. La empresa Samsung, por ejemplo, es la que yo tengo acá. La empresa Samsung no sería Samsung si Juan Manuel y la familia de Juan Manuel compran celulares Samsung. La empresa Samsung es empresa porque la familia de Juan Manuel, la familia Rodríguez, la familia Rincón, la familia García, la familia, toda la Aurora, toda la Calera, toda Colombia, ahí es donde empezamos a hablar de producción en masa. Ellos no hacen uno o dos celulares, sacan 1 o 2 millones de celulares del mismo tipo. ¿Listo? Tanto así que inclusive me decía una amiga que estuvo por allá en Estados Unidos que hay marcas que desechan los celulares nuevos porque la gente no los compra. Entonces lo que hacen es que los mandan y los rematan, los botan, los destruyen y arman nuevos. Punto. No se pueden decir, venga y arreglamos, venga y mejoramos. No, rompemos y hacemos nuevos y ya. Eso es lo que está funcionando hoy, es el famoso consumo en masa. Claro, eso va a traer un problema hoy ambiental que tal vez en la revolución industrial no se dieron cuenta y nosotros hoy estamos viendo las consecuencias de ese consumo en masa indiscriminado, ¿no? Calentamiento global, basura, contaminación global prácticamente. Los productos hoy tecnológicos, los que no se pueden reciclar, hace 30 años eran plásticos, hoy son celulares. ¿Mm? La cantidad de productos electrónicos desechos son inmensos y generan una gran cantidad de contaminación y son productos que muchas veces ni siquiera se usaron, se hicieron para no usarse. Pero bueno, ese es el famoso consumo en masa. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el que puede manejar ese consumo en masa y esa producción en masa? Lo habíamos dicho en la primera clase, la burguesía, es decir, los dueños de las máquinas. Por eso que les llamaron burgueses, el dueño de la máquina, el dueño del capital, el que puede poner a trabajar a los demás. En contraposición están los obreros, obreros y campesinos. Bueno, antes de seguir, les comparto 2 imágenes que les tenía por acá. La primera, entonces creo, a ver si la alcanzan a ver bien acá. Estos son los símbolos del capitalismo. Si ustedes se dan cuenta, casi siempre el capitalismo lo muestran un señor gordito, con plata, bien vestido. El juego de monopolio, ¿cierto? Un viejito que... El juego del monopolio es el típico ejemplo del capitalismo, donde yo por medio de la plata compro acciones, vendo acciones, le compro a la gente, le vendo a la gente, le cobro a la gente por pasar por mi propiedad. Es el típico juego basado en el capitalismo, el monopolio. Entonces casi siempre van a tener este tipo de elementos, ¿ve? El muñeco que habla del capitalismo, el señor gordo, el señor vestido, la persona o la forma de entender el capital en la cual lo importante es la plata por encima de la gente, ¿cierto? Vamos a tener varias caricaturas al respecto de eso, como les puedo mostrar en este momento. ¿M? Y está su contraparte. Su contraparte, que yo pensaba que eso ya estaba pasado de moda, la verdad, y pues ahorita escuchando, ustedes saben, con la noticia pues de moda que la reclusión temporaria en la caja del señor Álvaro Uribe, pues el hombre sale en un discurso y dice, es que me tienen secuestrado la Corte Suprema, que en mi caja, que además yo decía, uy, un secuestro de la caja, aquí quién no. Pero además de eso, decía es que eso es una forma de la nueva izquierda, eso es una forma de la guerrilla de ahora. Y yo decía, no, pero eso no tiene nada que ver ni con la guerrilla ni nada. El tipo está ya por algo que cometió, vaya a saber si fue o no, pero pues es por eso, por lo que dijo, no por nada más. Pero el tipo empieza a traer a su discurso y todo el mundo empieza a decir, sí, es que la izquierda, sí, es que la guerrilla, es que cuando uno dice, pero eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Pero lo traen otra vez de moda porque la izquierda, coloquialmente, se ha de alguna manera basado en la idea de darle trabajo a la gente pobre o darle un estilo de vida mejor al pobre, llámese obrero o llámese campesino. Ellos van a generar una clase social que en el siglo XIX existe como clase social, que aquí le cambiamos el nombre para que no suene tan feo.
Le dijimos que clases sociales emergentes, clases sociales iniciales, clases sociales, estrato social uno y 2, pero realmente el nombre es clase pobre o clase trabajadora, pare de contar. Es que realmente es la base. Y esa clase va a tener otro nombre desde la revolución industrial, el proletariado. El proletariado entonces hace referencia que a la prole, a la cantidad, al número mayor de personas que no tienen mayor riqueza sino lo que hacen de su trabajo. Es decir, prácticamente todos nosotros. Si uno se da cuenta del proletariado hoy, ¿quién sería? Pues todos los trabajadores. El señor del Transmilenio no es dueño del Transmilenio, es apenas el conductor. El profesor no es dueño del colegio, es apenas el profesor. El médico no es dueño del hospital, es apenas el trabajador de la medicina. Entonces, el proletario que viene siendo pues todos nosotros de alguna manera, porque ninguno de nosotros tiene grandes empresas para llegar a decir que es que generan empresas y generan trabajo y además son dueños de capitales a nivel mundial. O cuántos de sus papás tienen, por ejemplo, cuentas en el extranjero. O cuántos de sus papás tienen, por ejemplo, cheques a contraentrega que lo pagan, por ejemplo, que pagan con cheques a más de 1.000 trabajadores de sus empresas. ¿Ven? Entonces, realmente el proletario, pues vendríamos siendo lo que hoy llamamos la clase social 1, 2, 3 y 4. Eso viene siendo el proletariado hoy. Y esa palabra proletario viene desde esta época, desde dividir quiénes eran los de la plata o la burguesía y quiénes eran los de la mano de obra o el proletariado. ¿Listo? Ellos también van a tener un símbolo que es distinto al capitalismo, que va a ser este. Este símbolo, por ejemplo, ustedes siempre lo van a reconocer en algunas banderas del mundo. Por ejemplo, la bandera china tiene esta estrella y tiene este muñequito en una esquina. La bandera rusa, por ejemplo, en una esquina también trae este muñequito. La bandera cubana tiene en una parte también este muñequito. Hay algunos países de Europa que también la traen. ¿Listo? Aquí podemos ver otras imágenes de ese mismo símbolo. Ese símbolo prácticamente es el símbolo de un partido político que se basó en las ideas de la revolución industrial de los pobres para aplicarlas al siglo XXI. Obviamente aquí no estoy defendiendo a nadie porque a partir de este símbolo también se han creado muchas tragedias, que ha muerto mucha gente, pero pues digamos que es el símbolo de la oposición a la burguesía que vimos ahorita, el capitalismo, y es el símbolo del comunismo. ¿Qué representa? Esto de acá representa un martillo, esto que tenemos acá, este es un martillo, que vendría siendo la clase obrera, la clase que trabajaba en las fábricas, haciendo el metal, ¿cierto? Alineando el metal a martillo, a pura fuerza. Sobre todo era eso, de la metalurgia, del que tenía que trabajar en los riles del tren para que el tren a vapor llegara. Entonces, con el martillo tenía que hacer las vigas para que el tren fuera por encima. O algunos trabajadores tenían que con martillo empezar a hacer las partes que ya se fundían del uso y tocaba cambiarlas por una nueva, pues esa nueva que hacían a martillo. Entonces, el martillo va a simbolizar siempre la clase obrera, la clase de las fábricas. Y este de acá que parece una media luna, que ustedes lo ven aquí, esta, ay, perdón, esta hoz, es lo que se llama una hoz o una cortadora de pasto, como esas viejas como con la que pintaban a la muerte, ¿cierto? Que cortaban el pasto, la sesgaban, eso antes se llamaba una sesgadora de pasto o la hoz, pues va a simbolizar al campesino, a la persona que vive de qué, de arar la tierra, de labrar la tierra, de cortar el pasto, de cultivar. Y este símbolo va a ser el símbolo del comunismo a nivel internacional, que va a ser la hoz del campesino y el martillo del obrero, los dos juntos, que si ustedes se dan cuenta sería todo lo opuesto a la burguesía, porque la burguesía, el símbolo de la burguesía es el tren y los medios de producción. El símbolo del capital del comunismo es el trabajo y pues su mano de obra. Por un lado el del obrero, por el otro el del campesino. ¿Listo? Eso quiere decir ese símbolo.
Pero además de eso, entonces, ¿quién nos lleva a eso? ¿O por qué llegamos a esa diferencia? Hay un señor que se llamó Carlos Marx, aquí está el nombre, Karl Marx, que fue el que dijo, en su momento, él vivió más o menos a la mitad de la revolución industrial y murió antes de acabarse el siglo XIX. Pero lo que dijo él ha sido tan importante y tan impactante que hoy hay países que siguen parte de su ideología, inclusive países capitalistas han reconocido que cosas de lo que este tipo dijo hay que hacerlas y se mantienen cosas de lo que él dijo a pesar que la ideología que es capitalista cogen cosas del comunismo y la aplican a lo que necesita. Por eso hoy es una tontería que les digan a uno es que ustedes son capitalistas y comunistas porque hoy los países tienen de ambas cosas. Unos más, otros menos, pero tienen más. Por ejemplo, cosas tan curiosas como que, vuelvo y repito, hablo de él porque es el que ustedes conocen, el señor Álvaro Uribe, que es de los que más plata le da a la empresa privada, ¿cierto? Es de los que más negocios ha montado a partir del capitalismo y terminó dándole a las familias pobres de Colombia, más que porque fuera importante, era porque lo obligaron, pero le tocó hacerlo, terminó dándole subsidios a los menores de edad en algo que se llamó Familias en Acción. Si uno se da cuenta, darle subsidios a la gente pobre para que los chicos puedan ir a estudiar a la clase pobre, a la clase media, darle subsidios, pues es algo del comunismo, no del capitalismo. Pero el tipo le dio subsidios. El señor Juan Manuel Santos, que dicen que es tan diferente al señor Uribe y termina siendo lo mismo a la hora de la verdad, que también es capitalista y con sus empresas privadas y tal, y también terminó dándole subsidios a los jóvenes para que fueran a estudiar en universidades privadas pagadas por el gobierno en lo que se llamó ay, se me olvidó, Serpilo Paga, que los chicos no tenían sino solamente que ir a firmar, y el gobierno les pagaba el estudio en universidades privadas. Entonces, si uno se da cuenta, pues a la hora de la verdad, que hablan ser tan capitalistas y terminaron con propuestas de comunistas, que era dándole subsidios a la gente pobre para que pudieran salir adelante. ¿Ven? Y tan diferentes que como de Venezuela e Italia, a la hora de la verdad, terminaron haciendo lo mismo en ese aspecto. Entonces, por eso, hoy, decir que es que somos capitalistas o que somos comunistas, hoy, siglo XXI, no es tan fácil, o sea, es una tontería en términos de que la economía hoy necesita de ambas cosas. Pero en su momento, esa división nos llevó inclusive a una guerra, que fue la Guerra Fría, y una guerra que se extendió por todo el mundo. Y hoy, por ejemplo, el señor Álvaro Uribe trae ese nuevo tema a colección para, de alguna manera, decir, pobrecito yo, es que yo fui el mejor presidente de Colombia y es injusto lo que están haciendo conmigo, pero no se ha dado cuenta, lo que él no dice es qué hizo cuando fue presidente y cómo lo que él dijo para ser presidente realmente no fue tan distinto a los demás. Entonces, pues, básicamente el hombre maneja un discurso que hoy que hoy no tiene lógica, pero pues que mueve masas, ¿no? Mueve corazones. Y como la gente aquí en Colombia se mueve por el corazón y no por la razón, pues ahí está el problema que ustedes ven todos los días en noticias hoy. Burgueses y proletarios. Entonces, ¿qué decía el señor Carlos Marx? Que tanto los ricos como los pobres se necesitan. Hay una relación entre ambos. El rico o burgués necesita al pobre para que le ponga a funcionar la máquina, porque es que el rico no se va a meter todos los días a meter carbón y no va a estar metiendo el carbón 24 horas, 7 días a la semana. Él necesita pagarle a gente y esa gente pues es pobre. Entonces, lo que va a decir es, el burgués necesita el proletariado para que le trabaje y el proletario necesita al burgués para que le den un buen salario y a partir de un buen salario poder conseguir lo que le ofrecen en el mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la base de lo que hay hoy. Sus papás van a donde un señor que tiene una empresa de pronto, o trabajan para una empresa, o trabajan para un, ¿cierto? Y trabajan todo un mes o 15 días, ¿cierto? O a veces a la semana, y esa persona, dueño de la empresa o dueño del negocio o el Estado, en el caso de los profesores del colegio,
son los que nos devuelven por medio de un sueldo lo que nosotros hicimos en todo el año, en todo el mes, o cada 15 días, o una vez a la semana, o diario, ¿no? Eso ya depende del tipo de contrato. Pero esa es la relación que hay hoy. Los burgueses por un lado y los proletarios por el otro. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de esta guía? Entonces, por favor, después la van leyendo con más calma. Esta es apenas una introducción a lo que nos van a decir la guía 7 y la guía número 8. Obviamente, pues hay una forma de organización de ese proletariado que van a ser los sindicatos. Aquí les explico qué es y por qué los sindicatos también son importantes. Inclusive, digamos que nosotros en el caso de los docentes estamos ahorita como un poco tristes, digámoslo en el sentido básico, porque uno de los sindicalistas de los profesores más importantes de Colombia murió la semana que acabó de pasar de COVID. Y pues de eso se habla porque fue uno de los que mayor impulsó los cambios en la educación que hay hoy. Entonces eso demuestra que los sindicatos hoy aún existen. Y los sindicatos simplemente eran formas en las cuales los obreros y los campesinos se organizaban para entre todos pedirle mayores beneficios al dueño de la empresa, al dueño de la máquina. Decirle, oiga, por favor, súbanos el sueldo, oiga, por favor, bájenos una hora de trabajo. Tengamos en cuenta que en esta época no había como hoy, que había normas de trabajo. Simplemente usted le pagaban por lo que hacía. Entonces usted le podía trabajar fácilmente 18 horas diarias. Trabajaban mujeres embarazadas, trabajaban niños desde los 6 años. Ya estaban trabajando en fábricas. O sea, eso no es como hoy, sino que eso era lo que había, ese era el comienzo. Los sindicatos fue la forma como la gente empieza a organizarse para poder exigirle en comunidad, por eso se llama comunismo, en comunidad al señor de la empresa, oiga, súbanos el sueldo porque llevamos 18 horas comiendo carbón. Venga, súbanos el sueldo porque es que mi hijo se enfermó de los pulmones porque tiene 7 añitos que está trabajando desde las 5 de la mañana oliendo carbón en polvo, porque él es el que se tiene que meter allá al fogón a sacar el carbón quemado para meter el carbón nuevo con una escobita. ¿Ven? Entonces, ese tipo de cosas son las que los sindicatos empiezan a pelear y por eso empieza a aparecer esa palabra, sindicato, el que pelea o el grupo que se pone frente al burgués para exigirle cambios. ¿Listo? Entonces, con esta explicación, ¿cierto? Podemos hacer ahora sí la guía. Entonces, la guía, lo primero que les pido, para los que no lo han hecho, que veo que es la mayoría, de 18, bueno, ahí va, de 8.1 y 8.2, como la mitad de cada curso ya lo hicieron, nos queda faltando la otra mitad de cada curso. Es que empiecen a llenar con esa explicación y lo que les dije, y si quieren buscar en otros lados, inclusive en el colegio, hay libros sobre esto que van a ir, donde hagan una comparación entre qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Como les acaba de decir, el capitalismo, los dueños de la máquina, los burgueses, el socialismo, los dueños de su trabajo, el proletariado. ¿Listo? Entonces, les doy 3, 6, yo creo que con 6 es más que suficiente, aunque si les hacen falta, pues saben que pueden colocar más, e igual yo les valgo. Y el segundo punto de la guía es dos consecuencias negativas de ese capitalismo y de ese socialismo. ¿Listo? Entonces, a nivel negativo, por ejemplo, ¿qué pueden decir acá? El problema ambiental. Y el socialismo, pues de pronto la corrupción, ¿no? Porque como el Estado es el que lo gobierna todo, entonces de pronto puede haber mayor corrupción que en el otro lado. Entonces simplemente me van a ubicar acá un problema del capitalismo, uno del socialismo. Un problema del capitalismo, uno del socialismo. ¿Listo? Y esa sería toda su guía número 7. La guía número 8, que la vamos a terminar de explicar el jueves, que tenemos clases de 11 a 12. La guía número 8, esta guía todavía no la he subido, la subo desde de hoy en 8, ya la subo en internet. Nos va a hablar un poco más, un poco ya más cercano a lo que es ya el pensamiento de Carlos Marx. Carlos Marx era este señor era el amigo que llamaba Federico Engels. Ya vamos a hablar un poco más de lo que fue el movimiento obrero, mírenlo como por ejemplo acá, y ya vamos a entrar un poco más a lo que ya fue el Estado y la diferencia ideológica entre capitalistas y comunistas, es decir, entre la burguesía y el proletariado, y cómo eso va a desencadenar algo tan triste como la Primera Guerra Mundial. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces no siendo más, ya dije aquí que queda 1 minuto y medio de la clase, menos. Si hay dudas, lo que escucho en este momento, que hay inquietudes, los oigo. Si está claro, no está claro, o medio claro. Está claro, profe, gracias. Si hay preguntas, por favor, el jueves ya saben, de 11 a 12. Sí, de 11 a 12 tenemos clase el jueves. Entonces, por favor, Profe, dime. yo no entendí la del cuadro que se divide entre dos, algo así. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí el cuadro ese de... El primero o el segundo? El primero, el que está dividido entre Ah, dos, que bueno, toca decir algo así. en un lado vas a colocar todo lo que es el capitalismo y en el otro todo lo que es el comunismo, para mirar que hay diferencia, como que hay semejanzas entre los dos. Y en el otro coloca dos cosas malas del capitalismo y dos cosas malas del comunismo. Ya, eso es todo. Ah, bueno. ¿Vale? Bueno, no siendo más, muchachos, vayan a Gracias, desayunar. Chao, se cuidan. Juicio. profe, gracias. Chao, chao. Que duerman. Chao.